Damos la bienvenida al ingeniero José Villavicencio, presidente de la UGTE, Unión General de Trabajadores del Ecuador. Quisiéramos saber, ingeniero Villavicencio, cómo marchan esas mesas de diálogo con el gobierno tras esta reunión que se concretó la semana pasada con el IES. Gracias, buenos días, un gusto poder saludar. Efectivamente, se dio la primera reunión entre el Frente Unitario y los delegados del gobierno sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que contó obviamente con la participación de la Organización Internacional del Trabajo, que creemos de que va a ser muy importante en vista de que cuentan con especialistas y sobre todo la Organización Internacional del Trabajo ha sido parte de hacer los estudios actuariales de la actual situación que vive el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y en esa línea hemos acordado trabajar en 5 ejes que son fundamentales para recuperar el patrimonio de los ecuatorianos. El primero tiene que ver obviamente con el tema de la gobernabilidad. Nosotros hemos planteado de que no se puede seguir hablando de tomar decisiones frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando hay un consejo directivo del IES de manera prorrogada, 10, 12 años respectivamente entre los empleadores y el que jacta ser representante de los afiliados. Digo, se jacta porque obviamente los afiliados no hemos avalizado su representatividad por obvias razones. Entonces, es fundamental que se tenga un consejo directivo del IES. El segundo eje tiene que ver con la sostenibilidad de la institución. Obviamente que aquí entre el tema de la deuda que el gobierno tiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sobre el 40%, sobre el tema de la salud, sobre la deuda global que obviamente bordea los 20.000 millones de dólares. Un tercer aspecto tiene que ver con... Perdone una puntualización, ¿de dónde saca los 20.000 millones de dólares? A ver, el 40% se refleja en el tema de una deuda de 3.400 millones de dólares. La deuda de salud bordea los 8.000 millones de dólares. Y hay una deuda ¿Solamente por salud se está deudando ese monto al IES? Solamente por salud, más de 8.000 millones de dólares. Y obviamente que hay una deuda de los famosos bonos, que para nosotros, mientras no se pague y siga habiendo papeles, siga siendo deuda, que también bordea los 8.000 millones de dólares. Por eso es lo que hemos planteado, que suena a veces absurdo cuando el IES o su representante del gobierno dice: no hay plata para medicina, no hay plata para contratar a médicos y por eso han sido despedidos, entre otros aspectos, pero sí hay plata para seguirle dando al gobierno de turno y recibir papeles. Entonces, evidentemente que es un tema fundamental. La deuda global, cifras del mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, claro que ellos no toman en cuenta los bonos, bordea los 24.000 millones de dólares. Por eso yo he hecho referencia de más de 20.000 millones de dólares. Ahora, ingeniero Villavicencio, en este mismo punto, perdone que le interrumpa, esta deuda, este monto, esos 20.000 millones, no han sido reconocidos por el gobierno nacional. Esto es parte de las negociaciones, es decir, se está poniendo sobre el tapete. ¿Cuál es la posición del gobierno? Bueno, el gobierno ha reconocido la deuda de salud y la deuda del 40%, porque obviamente no puede esconder, porque las cifras están claras. Y eso refleja el último estudio actuarial que hizo el mismo Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que entregó a la Asamblea en febrero del 2022 sobre el tema de los maestros, que es otro aspecto que también es parte de esta discusión, si cabe el término. Pero yo digo evidentemente de que más allá de reconocer que es importante, están ahí los elementos, están ahí los valores, y lo que hemos planteado que el gobierno debe establecer por lo menos un plan de pago sobre el 40%, sobre la deuda de salud y los otros aspectos. Entonces, esto va a ser fundamental, que obviamente va a ser tratado en el segundo eje como parte de la sostenibilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué les ha dicho a ustedes Francisco Cepeda, el presidente del directorio del IES, en cuanto al grado de independencia del Consejo Directivo del IES con respecto al gobierno? El IES en los últimos años se ha convertido prácticamente en una dependencia del Ejecutivo. Los trabajadores, las organizaciones de afiliados, de jubilados, han venido exigiendo una mayor independencia. Mire, obviamente de que el presidente Cepeda, delegado del gobierno, el 14 de abril estableció un elemento que nos parecía muy importante.
que él está claro de que el IES es de afiliados, jubilados y pensionistas. Si es que partimos de ese elemento, obviamente lo que buscamos es recuperar el patrimonio, que no siga sirviendo caja chica en ningún gobierno de turno, sea cual sea. Y entonces evidentemente eso tiene que ver con la elección del consejo, pero también tiene que ver cómo sacamos las mafias, a los corruptos de nuestro patrimonio. Y por eso el cuarto eje tiene que ver con la transparencia, porque el mismo señor Cepeda ha anunciado de que hay mafias en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces es un tema fundamental para poder recuperar nuestro patrimonio. Entonces el combate a la corrupción, no solo en el IES, sino en nuestro país, tiene que ser una tarea de todos los ecuatorianos. Tenemos que hacer un barrido a esa pandemia que hoy vivimos los ecuatorianos, corrupción en el IES, en la justicia, en la asamblea, en el ejecutivo, y entonces los ecuatorianos no podemos seguir permitiendo de que nos venza esa pandemia que estamos enfrentando hoy los ecuatorianos, que es la corrupción y la impunidad. Ingeniero, se ha hablado mucho en estos tiempos de la necesidad de implementar una serie de reformas que le permitan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social superar todos estos problemas económicos, la quiebra que se vendría según se ha advertido. Ustedes por su lado han dicho que todo pasa por las deudas del gobierno nacional. Sin embargo, estas discusiones, estos diálogos, estos debates concluirán en una propuesta de ley que deberá ser tramitada, que deberá ser analizada, en este caso por la Asamblea Nacional. Tal vez se ha pensado que estos temas puedan ser incorporados en la consulta popular que estaría anunciando el gobierno. Dos aspectos. Mire, primero había un pronunciamiento de la Corte Constitucional en marzo del 2016. Escúchese bien, marzo del 2016, para reformar el artículo 28 de la Ley de Seguridad Social. Y la Corte le estableció un año de plazo a la Asamblea Legislativa. Lo hizo la asamblea anterior antes de irse a sus casas en el mes de junio del 2021. Esa reforma que dejó haciendo la anterior asamblea, entró el presidente Lazo y vetó en su totalidad el artículo 28 de esa reforma. Entonces, evidentemente se va a cumplir mayo. Es un año del veto donde ya se podrían plantear nuevas reformas. Obviamente nosotros estamos trabajando, ya tenemos un primer borrador de un proyecto de ley de seguridad social, que obviamente pasa por entender un aspecto, recuperar la autonomía del IES en la práctica, ya no en el discurso, la transparencia, la honestidad, la ética del patrimonio de los ecuatorianos, para ponerlo al servicio de sus dueños, con una particularidad. Nosotros hemos planteado claramente, no vamos a aceptar las pretensiones que tiene el gobierno de aumentar aportes, años de jubilación y reducir las pensiones jubilares. Por la única razón, no somos responsables de la situación del IES. Hay responsables que tienen que estar tras las rejas, tienen que ser sancionados, y para eso hemos exigido a la Fiscalía, a la misma Contraloría, que actúen, porque no puede ser posible de que se sigan paseando con nuestros recursos. Y me refiero al señor Richard Espinosa, al señor Cordero, al señor González, que se sigue paseando en el vecino país de Perú y sin que las autoridades actúen. Y ahora, ingeniero Villavicencio, tras estos diálogos mantenidos, estos contactos personales con autoridades del IES, ¿siguen sintiendo ustedes vientos de privatización en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Obviamente que el tercer aspecto, que no lo he nombrado, tiene que ver con la atención a la salud, y que tiene que ver con varios aspectos. La atención como tal, pero la medicina, el personal de salud, entre otros aspectos. Y hoy hay una preocupación. Hoy ya se habla de entregar la medicina por las farmacias privadas, la famosa externalización de las medicinas como tal. Y entonces son pasos a las privatizaciones. También se habla de las famosas cuentas únicas. Y entonces, evidentemente, cuando ya vayamos tratando esos temas, nosotros vamos a dejar sentadas nuestras posturas. Empezaremos este miércoles 20, obviamente tratando con el tema de la gobernabilidad y luego los otros ejes como tal. Pero
los planteamientos que se han dado y algunas ejecuciones, como en el tema de la externalización de las medicinas a través de las farmacias privadas, son pasos a las privatizaciones. Los mismos pronunciamientos del que se jacta ser representante de los empleadores en los actuales momentos ha ido al Teodoro Maldonado de Guayaquil a establecer que es preferible cerrar algunos hospitales o algunas áreas y entregar al sector privado. Son mensajes de la política neoliberal de tratar de privatizar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No lo decimos nosotros, son los representantes de los empleadores que obviamente hoy están en el gobierno. Ahora, más allá del ámbito del IES, en este intento de diálogo con el gobierno de Guillermo Lasso, en estas mesas, han tenido ya la oportunidad de dialogar, así sea extraoficialmente, para ir configurando la agenda, sobre temas relacionados con la reforma laboral, con ese proyecto del gobierno que hasta donde conocemos lo mantiene firme, de proponer un código laboral alternativo para los nuevos contratados, y por otra parte está la ley de inversiones negada en la Asamblea Nacional para su tratamiento, pero que podría ser propuesta en una consulta popular. Y ahí hemos trabajado en 2 ocasiones en el tema laboral y el gobierno persiste en su ley paralela. El 5 de mayo habrá la tercera mesa y si es que ahí se ratifica de que ellos persisten en hablar de un código paralelo, nosotros analizaremos la posibilidad de abandonar esa mesa, porque nosotros tenemos nuestra propuesta clara, es de discutir, analizar y obviamente que la Asamblea apruebe un solo código orgánico integral laboral para todos los 17 millones de ecuatorianos. No se puede seguir hablando en el 2022 de leyes paralelas cuando en nuestro país no han servido para generar empleo, como es el mensaje del gobierno actual y como han sido el mensaje de los anteriores gobernantes. Entonces nosotros decimos, hay que discutir un solo código orgánico integral laboral. Esa es la postura del Frente Unitario. Veremos qué sucede el 5 de mayo, que va a ser la tercera mesa de discusión, de debate, y entre comillas puede ser la decisiva. Lo analizaremos nosotros, pero obviamente esto está en camino. Y nos preocupa obviamente porque el gobierno democrático se le está cayendo la máscara, porque hoy habla de gobernar a través de decretos, de acuerdos y de consulta. Acaba hoy de vetar totalmente, o en días anteriores, el tema de la OEI, cuando hay un pronunciamiento de la Corte y un pronunciamiento de la misma Asamblea. Entonces el gobierno democrático se le está cayendo la máscara y entonces quiere actuar de una manera autoritaria, y eso no es lo adecuado. Ha hablado de una consulta popular, entonces nosotros le hemos dicho, consultémosle al pueblo ecuatoriano de las principales necesidades que hoy demandan los ecuatorianos, que es salud, educación, empleo, vivienda, de la protección, porque no se puede generar la reactivación en el turismo y generar empleo cuando no hay seguridad en nuestro país. Siguen habiendo yo diría un control del tema carcerario, no hay seguridad en las calles, sigue habiendo preocupación por los ecuatorianos. Entonces así no se puede incentivar el tema del comercio, el tema del Ingeniero turismo, generar empleo en el país. Para finalizar, no hay protestas previstas en el país. La próxima manifestación pública que se verá será seguramente en el desfile del 1 de mayo. Pero quisiera preguntarle, ¿se van a adherir, se van a solidarizar de alguna manera ustedes con esta ley de educación intercultural prácticamente derogada con el gobierno, incluyendo en esto los beneficios que contenía para los maestros? Obviamente la UNE es parte del Frente Unitario. Hay una acción para el 28 de abril como parte de condenar el veto total que ha hecho el presidente Lasso. Entonces nosotros ratificamos el discurso de la doble moral, que él en su momento lo combatía, entre comillas, hoy lo está ejecutando. Y digo esto porque cuando estuvo de campaña dijo de que iba a reintegrar a los maestros despedidos y a equiparar el salario. Hoy, que hay una ley aprobada por la Asamblea con pronunciamiento de la Corte Constitucional, veta en su total y sigue actuando con la misma práctica del expresidente Correa y Moreno. Hoy se han inventado que existen 15 gremios a nivel nacional. Y claro, 14 aplauden la política del gobierno del presidente Lasso. Y obviamente con dignidad la UNE abandonó ese diálogo, porque obviamente dijeron de que iban a vetar totalmente.
Mire la diferencia, los 14 aplauden el veto total del presidente Lasso y la única que ha anunciado su retiro es la UNE a cargo de la presidenta Isabel Vargas. Esa es la diferencia. Y obviamente los maestros, los trabajadores seremos parte de la acción del 28 de abril, pero que aterricemos o aterrizaremos en la gran movilización del 1 de mayo, que no tiene que ver únicamente con conmemorar el Día Internacional del Trabajo, sino seguir exigiendo las principales necesidades y sobre todo seguir combatiendo la política neoliberal que viene ejecutando el presidente Lasso al servicio de los mismos de siempre. Quizás para cerrar, ingeniero Villavicencio, ¿cómo calificaría usted estos primeros encuentros con el gobierno nacional? Ustedes han puesto los puntos sobre las IES y dependiendo de la posición que tenga el gobierno se mantendrán o no en las mesas. Pero ¿cómo califica usted estos primeros encuentros? Nosotros hemos sido coherentes en la práctica y en el discurso y le hemos dicho al pueblo ecuatoriano, vamos a asistir y vamos a dar a conocer nuestras posturas y obviamente también a receptar las del gobierno. ¿Qué buscamos? Es que existan normativas y que se resuelvan los problemas, no para el Frente Unitario, no para la UGT, sino para el país. Y aspiramos que en esa línea el gobierno entienda las cosas. Creemos de que el diálogo es una salida importante, alternativa, pero con resultados. Si obviamente no hay resultados, no se puede llegar a los objetivos que nos hemos planteado. Hasta el momento, nosotros hemos saludado la postura que han habido de parte y parte, más allá de dejar sentadas nuestras posturas, y obviamente avanzamos, pero si es que no hay resultados, obviamente que no podemos seguir pasando el tiempo. Gracias al ingeniero José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador.